Esta semana 2 obispos estadounidenses firmaron 2 cartas, y cualquiera que las lea una detrás de la otra tendrá dificultades para creer que están hablando del mismo tema, el mismo país, el mismo documento de gobierno, los mismos días en el calendario. Una llega de Pensilvania, la otra de Texas. Entre ellas se interponen más de 2.000 kilómetros y 2 decisiones que se mueven en direcciones exactamente opuestas. Ninguno de los 2 obispos mencionó al otro. Ninguno de los 2 textos contiene referencia alguna a lo que el otro estaba haciendo simultáneamente. Ninguno violó ninguna norma. Y es precisamente porque ninguno rompió ninguna norma que esta historia es más seria de lo que parece a primera vista. Comencemos por el 7 de agosto. El obispo de Pittsburgh, Mark Ekman, de 67 años, firma una carta dirigida a los fieles de una parroquia en Aliquipa, un pueblo de clase trabajadora al norte de la ciudad. En la iglesia de San Tito, la misa del misal de 1962 se ha celebrado de forma continua durante casi 20 años sin interrupción. Estaba a punto de entrar en su 20º año consecutivo. No lo hará. La carta anuncia que la última celebración tendrá lugar el 4 de septiembre. Después de ese domingo, en toda la diócesis ya no habrá una sola misa tradicional celebrada bajo la responsabilidad directa del propio obispo. Para comprender esta decisión adecuadamente, conviene saber cómo había continuado esa misa durante tanto tiempo, porque no fue simplemente una cuestión de costumbre. Continuó gracias a un permiso específico y limitado. El predecesor de Ekman, el obispo David Zubik, había obtenido autorización de Roma en 2022 para continuar la celebración. Era una autorización con límite de tiempo, válida por 2 años. En septiembre de 2024, ese permiso se prorrogó por otros 2 años. Debía expirar precisamente ahora, en 2026, y el nuevo obispo simplemente no solicitó una tercera prórroga. Su razonamiento declarado es que el permiso para celebrar según el rito más antiguo dentro de una iglesia parroquial se entendió, desde el principio mismo, como algo temporal, y en este punto específico tiene razón legalmente. Traditionis Custodes. Establece que estas celebraciones no deben celebrarse en iglesias parroquiales, y los permisos concedidos después de la publicación del documento funcionan como excepciones con límite de tiempo más que como derechos permanentes. Un obispo que simplemente declina solicitar la renovación de una excepción no está desobedeciendo a nadie, y ni siquiera está emitiendo una prohibición formal. Está, en el sentido más estricto, simplemente permitiendo que un plazo siga su curso natural. Ekman fue nombrado obispo auxiliar de Pittsburgh en 2021, y León XIV lo promovió para dirigir la diócesis en junio de 2025. Es el 13º obispo que la encabeza. Dentro del mundo tradicionalista, la reacción ha sido severa. El blog Rorate Caeli describió la carta como grotesca, y esa caracterización específica ha sido una de las reacciones más ampliamente repetidas en los días posteriores. En Pittsburgh quedarán 2 misas tradicionales, pero ninguna de las 2 depende de la propia diócesis. Una la celebra el Instituto de Cristo Rey Sumo Sacerdote en el barrio de Brighton Heights, al otro lado de la ciudad. La otra la celebra la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en el West End. Y aquí la historia se vuelve considerablemente más complicada, porque esa fraternidad específica se sitúa en el centro mismo del decreto del 2 de julio. Tras ese decreto, los obispos estadounidenses pidieron públicamente a los fieles que dejaran de asistir a las misas de la fraternidad y regresaran en cambio a las celebraciones diocesanas. Una invitación, no una amenaza.
En Arequipa, a partir del 5 de septiembre, la misa diocesana, a la que los fieles podrían haber regresado, ya no existirá. Solo quedarán esas mismas dos opciones no diocesanas, y ninguna de las dos responde ante el obispo de Pittsburgh. Ahora nos desplazamos más de 2000 kilómetros hacia el suroeste, y retrocedemos un solo día. Oeste de Texas, jueves 6 de agosto, la diócesis de San Angelo. Es una diócesis enorme y escasamente poblada, que abarca 29 condados del centro y oeste de Texas, encajada entre El Paso, San Antonio, Austin, Fort Worth y Lubbock. Aquí las distancias se miden en horas de conducción más que en kilómetros. El obispo Michael Cease anuncia que, a partir del 30 de agosto, la misa según el misal de 1962 se celebrará también en Midland, el último domingo de cada mes, a las 3 de la tarde, en la capilla de la Sagrada Familia de la Iglesia de Santa Ana. La frase específica que abre el anuncio merece leerse completa, palabra por palabra. Por la salvación de las almas, el obispo Cease anuncia que la misa tradicional del misal de 1962 se ofrecerá a partir del domingo 30 de agosto. El anuncio lo hizo público el padre Ryan Rojas, director de vocaciones y seminaristas de la diócesis, y añadió dos frases que cargan más peso que el propio anuncio. La primera dice: «Esto es solo un comienzo, no una concesión aislada, sino un punto de partida». La segunda es aún más concreta. Otros sacerdotes de la diócesis aprenderán a celebrar esa misa en las semanas y meses venideros. Esto no es un episodio aislado, es un plan. La misa semanal que ya existía en San Angelo permanece exactamente donde estaba, pero la distancia desde allí hasta Midland supera los 160 kilómetros, y para muchas familias, esa distancia simplemente había sido demasiado. Rojas lo dice abiertamente. Espera que la nueva celebración haga posible la participación de familias que llegan desde la parte occidental del estado e incluso desde el sureste de Nuevo México. Ahora coloquemos estas dos decisiones directamente una al lado de la otra. El mismo documento de gobierno, el mismo país, la misma semana. Dos conclusiones que se excluyen mutuamente de plano. En Pittsburgh se permite que un permiso expire porque siempre se entendió como temporal. En San Angelo se abre uno nuevo, justificado explícitamente por la salvación de las almas. Ninguno de los dos obispos está violando. Traditionis custodes. Y a ninguno se le puede acusar con justicia de desobediencia. El propio documento deja una discreción real al obispo diocesano, y estos dos hombres están usando actualmente esa misma discreción en direcciones exactamente opuestas. Quienes defienden el enfoque de Pittsburgh argumentarán que una política restrictiva, aplicada con genuina consistencia, es más coherente y posiblemente más honesta que la misma política aplicada de forma desigual, diócesis por diócesis, según la preferencia personal del obispo que resulte estar en el cargo en un momento dado. Este es un argumento serio, y merece tomarse en serio más que desestimarse como simple hostilidad hacia la tradición. Una norma que se doblega allí donde la simpatía local resulta favorecerla, deja de funcionar como una norma genuina en absoluto. Y hay algo coherente, incluso admirable en su propia lógica estrecha, en un obispo que dice con claridad: este permiso siempre estuvo destinado a expirar, y simplemente estoy permitiendo que expire exactamente como se pretendía, más que fabricar nuevas justificaciones pastorales para prorrogar algo que el propio documento de gobierno nunca garantizó realmente como permanente. La propia posición declarada del obispo Ekman merece representarse con justicia en sus propios términos más que solo a través de la lente de la crítica que ha generado. No emitió una nueva prohibición,
no revocó un derecho existente. Permitió que una excepción específica, fechada y 2 veces prorrogada, expirara en el punto en que sus propios términos decían que expiraría, precisamente como Traditionis Custodes. Estructura el funcionamiento de tales permisos. Leída de forma estrecha y técnica, esta es una de las aplicaciones más defendibles del documento que existen en toda esta controversia, y vale la pena reconocerlo con claridad antes de pasar al otro lado de la historia. Quienes defienden el enfoque de San Angelo responderán que el mismo documento habla explícitamente de proveer a los fieles que permanecen apegados al rito más antiguo, y que el obispo Sis está haciendo precisamente eso, ejerciendo la discreción pastoral que el propio documento le concede más que excediéndola. Ambos obispos pueden señalar el mismo texto de gobierno en apoyo de sus respectivas posiciones, y esto es exactamente lo que hace que esta historia específica sea distinta de todas las demás controversias sobre Traditionis Custodes que este canal ha cubierto en los últimos meses. Esta no es una historia sobre un obispo que rompe las reglas, o que se excede en su autoridad, o que desafía a Roma. Es una historia sobre lo que ocurre cuando las mismas reglas, aplicadas de buena fe por 2 hombres que detentan el mismo rango y la misma autoridad institucional, producen 2 resultados enteramente opuestos dentro de la misma única semana, por razones que son cada una independientemente defendibles cuando se examinan de forma aislada. El propio encuadre del obispo Sis merece el mismo trato justo. Por la salvación de las almas, no es un lenguaje incidental añadido a un anuncio administrativo. Es la justificación pastoral específica que el propio documento permite invocar a un obispo, y los comentarios de seguimiento del padre Rojas. Esto es solo un comienzo. Otros sacerdotes aprenderán a celebrar esta misa en los meses venideros. Indican una diócesis que está haciendo un compromiso pastoral considerado y aparentemente sostenido, más que un gesto simbólico de una sola vez, diseñado para generar titulares. Cualquiera que sea la evaluación que se haga del debate litúrgico más amplio, la decisión de San Angelo se lee, en sus propios términos, como una respuesta pastoral genuina y estructurada a un problema geográfico y logístico documentado. Familias en una diócesis expansiva de 29 condados, incapaces de alcanzar la única misa tradicional existente. Hay un detalle adicional que pocos notaron inicialmente. Uno que alguien señaló públicamente solo horas después de que saliera el anuncio de Texas. Concierne específicamente a la geografía. La nueva misa de Midland se celebrará a una distancia relativamente corta de una capilla de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, que a su vez ofrece una misa mensual, dependiendo de la disponibilidad de sacerdotes. No está claro actualmente si las 2 caen el mismo fin de semana, porque el propio sitio web de la Capilla de la Fraternidad no publica su horario públicamente. Pero la coincidencia se notó de inmediato, porque desde el decreto del 2 de julio, la pregunta a la que se enfrenta cada obispo estadounidense ha permanecido esencialmente la misma, y no es una pregunta teórica. Los fieles a los que se les pide que dejen de asistir a las misas de la fraternidad, ¿a dónde se supone exactamente que deben ir en su lugar? San Angelo respondió a esa pregunta abriendo una puerta a solo un breve trayecto de la otra. Pittsburgh respondió a ella, permitiendo que se cerrara por completo la única puerta diocesana restante. 2 estrategias opuestas, aplicadas al mismo problema pastoral subyacente exacto, por 2 hombres que detentan el mismo rango exacto, la misma autoridad institucional exacta y el mismo documento de gobierno exacto abierto sobre sus respectivos escritorios en la misma semana exacta. Desde Roma hasta el momento de esta grabación, no ha habido ninguna intervención respecto a ninguna de las 2 decisiones.
ninguna palabra sobre Pittsburgh, ninguna palabra sobre San Angelo. Ninguna aclaración ofrecida sobre cuál de los dos obispos ha leído el documento subyacente con más fidelidad, o si ambas lecturas son simplemente aplicaciones igualmente válidas e igualmente legítimas del mismo margen de discreción que el propio texto fue escrito para preservar. Y ese margen permanece exactamente donde se sitúa actualmente, abierto y disponible para cada obispo del mundo que, en los meses venideros, se enfrentará a esta misma decisión con este mismo texto abierto delante de él. Precisamente aquí es donde entra en foco la pregunta más amplia que plantea el título de este vídeo. ¿Intervendrá eventualmente el Papa León XIV y resolverá esta ambigüedad específica, ya sea reafirmando el espacio de discreción que Traditionis Custodes concede actualmente a los obispos individuales como una característica deliberada y permanente del documento, o aclarándolo en una dirección u otra, de modo que una familia en Arequipa y una familia en Midland no se queden enfrentando realidades pastorales enteramente opuestas bajo la misma ley universal exacta, emitida por la misma Iglesia exacta. Como este canal ya ha documentado en episodios recientes, el Papa ha permitido hasta ahora que el cardenal Roche hable públicamente y con aparente confianza a The Tablet de que las restricciones permanecerán firmemente en vigor bajo este pontificado, mientras que el arzobispo Cordileone, elevada recientemente al más alto tribunal de la Iglesia por ese mismo Papa, solo unos días antes de hacer sus propias observaciones, habló con igual confianza pública en la dirección opuesta, llegando incluso a decir con claridad que no sabía hasta qué punto Roche comprendía realmente la mente del propio Papa. Ese mismo patrón subyacente, dos eclesiásticos de alto rango leyendo la misma intención papal no declarada de dos formas mutuamente incompatibles, se está repitiendo ahora de forma visible a nivel diocesano, en las decisiones pastorales concretas de dos obispos ordinarios que gobiernan diócesis ordinarias estadounidenses, que no tienen una reputación particular de maniobras faccionales y parecen, según la evidencia disponible, estar simplemente leyendo el mismo documento con honestidad y llegando a conclusiones opuestas sobre lo que realmente les exige. La ausencia de cualquier palabra aclaratoria de Roma no es, en sí misma, necesariamente evidencia de nada deliberado o estratégico. Puede simplemente reflejar una institución que todavía está trabajando genuinamente a través de las implicaciones prácticas de una pregunta que permanece, a nivel de las propias intenciones personales del Papa, todavía formalmente sin resolver. Es enteramente posible que Traditionis Custodes estuviera siempre diseñado, deliberadamente, para dejar este tipo de discreción a los obispos diocesanos individuales, precisamente porque la situación pastoral de una parroquia de clase trabajadora de Pensilvania y de una diócesis rural expansiva de Texas no son ni remotamente comparables, y una única norma universal rígida, aplicada de forma idéntica en todas partes, podría haber producido por sí misma peores resultados pastorales que el mosaico actual, ciertamente desigual. Esa es una posibilidad justa y seria, y merece sopesarse con honestidad más que desestimarse simplemente porque los resultados desiguales que produce son incómodos de observar. Pero el costo práctico de esta ambigüedad continua y posiblemente permanente recae, mientras tanto, sobre las familias ordinarias más que sobre los cardenales, los arzobispos o el propio Papa. Una familia del oeste de Texas que ha conducido distancias considerables durante años gana ahora una opción nueva y considerablemente más cercana, junto con el compromiso declarado de la propia diócesis de formar a sacerdotes adicionales para sostenerla y expandirla aún más.
Una familia de un pueblo de clase trabajadora de Pensilvania pierde, después de casi 2 décadas de continuidad ininterrumpida, la única opción que había respondido directamente a su propia diócesis, y se queda con 2 opciones restantes, ninguna de las cuales cae bajo la autoridad pastoral de su propio obispo, precisamente en el momento en que su propia conferencia episcopal ha estado pidiendo públicamente que prefieran exactamente ese tipo de opción diocesana sobre las alternativas que ahora les quedan disponibles. Hay también una pregunta que vale la pena plantear con honestidad sobre lo que cada decisión específica comunica, intencionadamente o no, a los fieles que realmente la viven, independientemente de la justificación legal o canónica que cada obispo pueda reclamar con razón. Un permiso que se permite expirar en silencio, sin ninguna outreach pastoral acompañante que explique a qué alternativa podrían volverse ahora las familias afectadas dentro de las estructuras diocesanas plenas, corre el riesgo de ser recibido, cualquiera que sea su solidez legal técnica, como indiferencia institucional hacia una comunidad que había adorado fielmente y sin incidentes durante 2 décadas completas. Un permiso nuevo abierto explícitamente por la salvación de las almas, acompañado de un plan declarado de formar a sacerdotes adicionales y expandir el acceso aún más, corre el riesgo de ser recibido por quienes se inclinan a sospechar de cualquier innovación litúrgica en cualquier dirección, como un gesto inusualmente generoso cuya durabilidad institucional plena permanece sin poner a prueba. Ninguno de estos riesgos invalida el razonamiento declarado de ninguno de los 2 obispos. Ambos valen la pena nombrarlos como parte del cuadro completo, más que celebrar solo un resultado y lamentar el otro sin reconocer la incertidumbre genuina que rodea a ambos. Al final de toda esta historia se sitúan 2 fechas específicas, y merecen tenerse en mente juntas más que por separado, precisamente porque tenerlas juntas es lo que hace que esta historia particular sea distinta de un simple relato de un obispo restrictivo y uno generoso. El 30 de agosto en Midland, una familia entrará en una capilla y encontrará una misa que no existía allí el mes anterior. El 4 de septiembre en Aliquipa, otra familia saldrá de una iglesia en la que había entrado todas las semanas durante 20 años consecutivos, sabiendo, esta vez, que no volverá a ella como comunidad diocesana. 5 días de diferencia, el mismo país, el mismo documento de gobierno, emitido por el mismo Papa, interpretado a través de la misma cláusula de discreción. 2 obispos, leyendo esa cláusula de 2 formas enteramente distintas e independientemente defendibles, y un Papa que, al menos hasta el momento de esta grabación, no ha dicho absolutamente nada para zanjar cuál lectura de la propia ley, de su propia Iglesia, era la que realmente pretendía. Si ese silencio continúa indefinidamente, tratado por Roma como una característica aceptable e incluso deliberada de cómo se diseñó. Traditionis custodes. Para funcionar a través de una Iglesia universal genuinamente diversa, o si León XIV ofrece eventualmente el tipo de claridad que impediría que este escenario exacto, una puerta que se cierra mientras una puerta casi idéntica se abre a 2000 kilómetros de distancia en la misma semana, se repita en diócesis tras diócesis a lo largo de los meses venideros, es probable que diga considerablemente más sobre la dirección real de este pontificado en la cuestión litúrgica que cualquier entrevista individual, cualquier declaración pública de un cardenal o cualquier reconstrucción periodística de fuentes anónimas ha logrado decir hasta ahora. El cardenal Roche ha hablado. El arzobispo Cordileone ha hablado. El obispo Ekman y el obispo Sis han hablado ahora también, a su manera y sin dirigirse nunca directamente el uno al otro, cada uno a través de la decisión pastoral específica y trascendental que tomó esta semana particular.
La única voz que aún no ha hablado con claridad sobre la pregunta que realmente determina qué ocurre con familias como las de Aliquipa y Midland sigue siendo la del propio Papa. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.